Radio Paz presenta Un mensaje al corazón, abordando temas de la vida cotidiana, fe, familia, matrimonio, sociedad. Conducido por Monseñor Rómulo Emiliani, ex superior de la comunidad claretiana en San José, Costa Rica y en el Santuario Nacional de Panamá, fundador de diversos apostolados y fue obispo auxiliar de la diócesis de San Pedro Sula en Honduras. Dios tiene un mensaje al corazón para cada uno, pues en Él encontramos respuesta y sentido a nuestras vidas. Un mensaje al corazón. En este mensaje al corazón en el día de hoy, queremos tocar el tema: la compasión lo cura todo. Así es. Estamos tocando el tema de la compasión. Y hablaremos de la fuerza curativa que tiene la compasión. Compadecer significa sufrir con, y es un acto capaz de transformar al mundo. Creemos sinceramente que en el caso de Jesucristo, el Hijo de Dios, la compasión, el sufrir con la humanidad, la desgracia del pecado, lo llevó a morir en una cruz por amor a nosotros. Es la compasión una fuerza impresionante del amor en todo ser humano. La compasión, una de las más curativas de las emociones humanas, si la dejáramos obrar en libertad, sería capaz de transformarnos a nosotros y de transformar al mundo. Lo cierto es que esta virtud de la compasión, palabra pues que significa sufrir con, ha venido transformando al mundo. Esta fuerza de la compasión fue la que abolió la esclavitud, la que puso también fin al trabajo de los niños en el mundo recién nacido, industrializado. Fue el poder que envió a África a Albert Schweitzer a trabajar con los leprosos. Sin ella no habría sociedades como la Cruz Roja y otras que se dedican a trabajar por los necesitados. La compasión es la fuerza que lleva a miles de misioneros a trabajar en cualquier parte del mundo y llevar la palabra y llevar el amor. La compasión fue la fuerza que inspiró y que motivó al buen samaritano para bajarse de su caballo y ayudar a ese pobre hombre apaleado y asaltado y abandonado en el camino. La compasión es la fuerza interna cuyo núcleo central es el amor y que es capaz de transformarnos a nosotros si nos dejamos transformar por esa fuerza positiva y maravillosa. Compasión implica identificación con el prójimo que sufre. La palabra que usan los psicólogos es empatía, que es proyectar mi propia conciencia en la de otro ser. El buen samaritano vio allí tirado en el camino a esa víctima de los bandidos. No se conformó con mirarla, sino que se convirtió en parte de esa persona, se metió en ella, sufrió con ella, y por eso esta identificación con aquel hombre hizo que se bajara del caballo y que ayudara al que estaba tirado en el suelo. Este buen samaritano también tuvo mucho valor y no le importó también el riesgo de ser asaltado y se puso a trabajar por la otra persona. Y el buen samaritano, inspirado por el amor, dio soluciones inmediatas al problema de este hombre. Lavó sus heridas con aceite y vino y vendó las heridas con su propio manto y lo llevó a la posada más próxima y allí pagó un médico para curarlo. Fue compasivo. La compasión es capaz de transformar nuestra vida y toda persona que ame de verdad es compasiva. Es decir,
sufre, padece con el que sufre, y el problema que le ocurrió al rico Epulón y por el cual, dice la palabra de Dios, se fue al infierno, fue porque no fue compasivo con el pobre Lázaro. Y hoy quiero hablarle de un caso muy real. Un hombre llamado Orville Kelly, de 47 años de edad, que sufría de linfoma, un cáncer de los ganglios linfáticos, por el cual no se conoce ninguna cura. Le dijeron los médicos que le quedaban de 6 meses a 3 años de vida. Este hombre, que al principio experimentó la depresión, la tristeza, la amargura, el sufrimiento pues interno y esa rebeldía ante la muerte, experimentó después un cambio radical en su vida. Él es el fundador de un movimiento llamado Haga Valer el Día de Hoy, organismo que se dedica a mejorar la existencia de los desahuciados y de sus familias durante el tiempo que les quede de estar juntos. Actualmente en Estados Unidos hay 132 filiales de este movimiento, y este hombre contesta unas 500 cartas cada semana con ayuda de otras personas, publica un boletín mensual y ha dado más de 650 charlas por televisión y escuelas de segunda enseñanza, y ahí con su cáncer. ¿Y qué quiere él? Con su asociación ayuda a miles de enfermos incurables a reconsiderar los elementos de su vida y a vivir más intensamente los que le queda de vida. Orville, ex periodista, le informaron de su mal en 1973, cuando le extirparon un tumor de la axila izquierda. Análisis posteriores advirtieron que el linfoma se había extendido. Y mucha gente desahuciada por los médicos experimenta más o menos estas etapas: aislamiento y negativa a aceptar la realidad, cólera, intento de ganar tiempo, depresión y aceptación de la enfermedad. Kelly experimentaría todas estas facetas. Al principio este hombre permanecía solo largos ratos, sin hablar, sin leer, ni mirar la televisión. Y la única idea que le asaltaba era de que sus hijos crecerían sin él y de que su esposa tendría que mantenerlos por su propio esfuerzo. Como le agobiaban el dolor y la fatiga, se vio imposibilitado para conservar un empleo permanente. Su esposa tuvo que colocarse en una fábrica de aparatos electrónicos. Aunque nunca se pronunciaba la palabra cáncer y los niños no sabían aún nada, la casa estaba impregnada de tristeza. El silencio reprimía las expresiones de afecto, de angustia y pesar. Su hijo Mark, de 13 años, se volvió hosco, y su hija Lori, de 8 años, taciturna y apagada. Y el niño, Tammy, de 12 años, empezó a sacar malas notas en la escuela. Se había derrumbado la armonía familiar. Mas un día, Kelly experimentó un cambio positivo. Algo nació en él, una vida nueva. Un rayo de luz traspasó su corazón, sintió una experiencia grande en el espíritu, y entonces comenzó a cambiar. Habló con los hijos y les dijo la verdad de su posible muerte. Y les dijo: miren muchachos, voy a procurar vivir cuanto pueda. Pasaremos días malos, pero también podemos disfrutar de los días buenos. Es natural que la muerte nos disguste, pero no debe espantarnos. Una vez superada la primera impresión, los niños se adaptaron a la enfermedad de su papá y el ambiente de siempre volvió al hogar. Kelly se puso a escribir poemas y también artículos para los periódicos locales sobre qué significa tener cáncer. Y entonces
La compasión le nació de una manera increíble. Escribía para los desahuciados, escribía para los cancerosos, escribía para esas personas que padecen esa terrible enfermedad y los invitaba a organizarse para darse apoyo mutuo. Con la publicidad de aquel primer artículo, atrajo a 18 cancerosos y a sus familiares a una reunión. Todos expusieron sus sentimientos y experiencias y hablaron de cómo afrontar los problemas. Kelly estaba entusiasmado. Él sufría la enfermedad, pero sufría más escuchando los casos de las otras personas que padecían cáncer. Él dice que experimentaba una tremenda y grande compasión por aquellos que sufrían lo que él sufría, y que el sufrimiento de los otros le hacía olvidar a él su propio sufrimiento. Esto le infundió a él un alivio en su enfermedad y un deseo de trabajar más, y le nació un gran optimismo y mucho amor a los demás, y se fue poco a poco olvidando de sí mismo, de su enfermedad. Escribió en los periódicos, daba charlas en la radio. La idea era ayudar a los desahuciados, y gracias a eso nació este movimiento, y cuyos artículos aparecieron en periódicos de Estados Unidos, Europa, Canadá. Esto generó un torrente de cartas y de llamadas telefónicas, y Kelly descubrió que el temor, la depresión, las ideas erróneas, la ira y el rechazo azotaban a todas estas personas. Y él se dijo a sí mismo, yo lo he experimentado, yo puedo ayudar a esas personas. La compasión en él comenzó a producir un efecto curativo mental y emocional en este hombre, que se sentía cada vez más renovado internamente, más fuerte, más dinámico, más activo, aún con su cáncer. Él cuenta cómo le impresionaba casos como este. Cierto enfermo le escribió diciendo, mi esposa piensa que el cáncer es contagioso, guarda aparte mis cubiertos y después de 25 años de matrimonio se niega a besarme. Y una niña de 10 años le escribía diciendo a Kelly, tengo cáncer y creo que me estoy muriendo, pero no puedo decírselo a nadie, pues creen que no debo estar enterada. ¿Podría decirme, señor Kelly, cómo morir? Esto le impresionaba tanto a Kelly, tanto, que él sacaba fuerzas de donde fuera para dar ayuda a quien se la pedía. Él no tenía conocimiento de psicología ni de medicina, pero les hablaba con franqueza de su propia experiencia y los alentaba a vivir plenamente durante el tiempo que les quedara de vida. Y interesante, en los seminarios que él ha organizado, les decía a la gente cosas como estas. Usted que está enfermo, que ya sabemos que está desahuciado, sea realista primero. Hable de la enfermedad, llámela por su nombre, y porque si no, nunca va a volver a la normalidad mientras oculte la enfermedad. Segundo, acepte la muerte como parte de la existencia, pues lo es. Tercero, que cada día sea un día nuevo de vida, un bien de Dios que debe gozar tan plenamente como pueda. 4, convénzase de que la vida jamás será perfecta. 5, ore, rece mucho, la oración ayuda bastante. 6, aprenda a vivir con su enfermedad en lugar de pensar que lo está matando. De hecho, todos nos estamos muriendo. Cada día es un día menos de vida. 7, procure que sus parientes y amigos se sientan bien en su compañía. No le gusta que le tengan lástima, pues no provoquen los demás que le tengan lástima. 8, prepare con claridad los detalles de sus funerales, testamento, etc. y asegúrese de que los interesados los entiendan. 9, fíjese nuevas metas, comprenda sus limitaciones, pero haga algo, esté continuamente haciendo algo productivo, activo,
actúe, no se eche a morir. 10, comente su problema con la familia, incluso con los hijos si es posible. Después de todo, el problema no es solo suyo. Con estas palabras y otras, Orville Kelly ha ido ayudando a muchos desahuciados. Y curiosamente, lo interesante del caso es que esta actitud compasiva de él, de experimentar dolor y sufrimiento por los que sufren su enfermedad, ha hecho que Orville Kelly, después de varios años de haber oído que le quedaban pocos meses de vida, sigue viviendo y sigue trabajando por el prójimo y sigue escribiendo artículos, hablando en la radio. Y él ha dicho que no se puede dar el lujo de morir hasta que ayude a más y más gente y hasta que el Señor entonces le diga misión cumplida. Orville Kelly tenía que haberse muerto hace varios años y no se ha muerto. Sigue con el cáncer, pero curiosamente el cáncer no ha avanzado. Y esto es un caso que la medicina pues no sabe explicarse. Y podríamos decir que en parte es por la fuerza curativa de la compasión. Él dice, nadie puede predecir cuánto tiempo más voy a vivir, pero independientemente de cuándo suceda mi muerte, debo decir que desde que me diagnosticaron el cáncer, he vivido con más intensidad y entusiasmo que en todos los años anteriores juntos. ¿Por qué? Porque Kelly descubrió por su enfermedad que había mucha gente como él que padecían en silencio este terrible mal. Y la compasión que le nació le hizo entonces sacar de sí las más grandes fuerzas interiores que él mismo se sorprendió que las tenía ahí como tan ocultas, tan desapercibidas y que estaban en él, pero que brotaron cuando él se dio cuenta de que había miles de personas como él sufriendo y que él por sus dotes de escritor y de periodista podía hacer algo por ellas. Curiosamente, como lema de su movimiento, tienen este lindo poema: si solo me quedasen 24 horas de vida, las cosas sin importancia podrían esperar. Jugaría con los niños, escucharía sus cuentos, y antes de que fuese demasiado tarde, te diría que te quiero. Curiosamente, él le ha enseñado a mucha gente a vivir las 24 horas del día de hoy, a vivir cada minuto de la existencia, ya que quedan tan poco tiempo de vida por la enfermedad, a vivir intensamente todo lo que se pueda vivir de positivo en la vida. Y esto ha ayudado a muchísima gente que padece el cáncer. La fuerza curativa de la compasión nos puede sacar de nuestra soledad, de nuestro aburrimiento, de nuestra desidia. Jesús una vez dijo: siento lástima por estas ovejas que andan como sin pastor. Y sentía lástima y compasión por los ciegos, por los inválidos, y a los que podía los curaba, hacía milagros. Cuando vio aquella multitud que padecía hambre, multiplicó los panes. Jesús tenía dentro de sí una fuerza increíble, la fuerza del amor, por supuesto, que lo llevaba a compadecerse, que significa padecer con el que sufre. Hay mucha gente que ha cambiado de vida cuando ha descubierto los rostros tristes y demacrados de los que sufren. Hay mucha gente que anda ciega por la vida y su ceguera les impide ver que hay mucha gente que, al igual que Lázaro, están pidiendo un poco de comida. Hay muchos como el rico Epulón, dice la palabra de Dios, que banqueteaba espléndidamente todos los días,
y no le importaba la situación de Lázaro, y que viéndolo en el suelo tratando de comerse las migajas, se reía de él. Dice la palabra de Dios que se condenó eternamente por su falta de compasión. El Verbo se hizo carne, Dios se hizo hombre por compasión, por amor a los hombres, y se identificó con los que más sufrían, con los más pobres, y nació en una cueva bien pobre, fue al destierro a vivir como un emigrante a Egipto, luego trabajó como carpintero, luego vivió una vida bien pobre y murió en una cruz abandonado. Se identificó con los que más sufrían. Eso es Dios, y el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos así, compasivos. La compasión es una actitud por la cual yo me identifico con los que sufren y me pongo en el lugar de los que sufren y sufro con ellos, y solamente así los puedo ayudar, y solamente así puedo ser respuesta positiva a la problemática que me rodea. La gente indiferente, los que tienen un corazón de piedra, los que no se conmueven por nada, son pobres personas. No han aprendido a vivir, solamente piensan en sí mismos, y definitivamente hay una cosa terrible que los domina, y es el egoísmo, las tinieblas. Quiere eliminar su tristeza, quiere eliminar su depresión, quiere eliminar su aburrimiento. Piense más en los demás, identifíquese con los que sufren, haga algo por los demás, sea compasivo, y usted se va a curar de muchas cosas, y va a vivir una vida mucho más intensa, más feliz y más hermosa. Y con Él se puede, con Dios se puede, con Dios podemos ser compasivos, y con Dios podemos vencer el egoísmo, con Dios en verdad somos invencibles. Radio Paz presentó Un mensaje al corazón.